Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, personas que iniciaron como grandes emprendedores ganaderos, pero que perjudicaron el rumbo del país, siendo partícipes de la fundación de los primeros grupos paramilitares en Colombia, una familia que su gran ambición y experiencia económica llevó a que dominaran el 80% del negocio de tráfico de coca a nivel mundial. Yo soy Lord de Crow y en el día de hoy les estaré hablando de la historia, éxitos y caída de los hermanos Ochoa. Comencemos. Orígenes. Juan David Ochoa nació el 13 de abril de 1946 en Medellín, el mayor de los hermanos Ochoa. En su juventud ayudó a su padre en la crianza de caballos y a su madre en su restaurante ubicado en Medellín. Después nació Jorge Luis Ochoa, quien nació el 30 de septiembre de 1950 en Yarumal, Antioquia. Desde joven mostró poca empatía por los estudios y decidió dedicarse a los negocios de su padre en las labores de campo y crianza de caballos hasta su mayoría de edad. Posteriormente emigró a los Estados Unidos, donde trabajaba como chalán o comerciante de caballos. Esto en el lapso de los años 70. Y finalmente Fabio Ochoa Vázquez, quien nació el 2 de mayo de 1957 en Yarumal, Antioquia. Desde su juventud se vio fascinado por el mundo de los negocios y la crianza de caballos. Caballo de patas chuecas. Juan David a sus 20 años fue enviado a Estados Unidos por sus padres, Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vázquez, con una misión humilde: continuar el legado de restaurantes en Estados Unidos con la finalidad de dar reconocimiento a sus restaurantes y sus negocios y poder seguir los pasos de su padre como caballista. Es aquí donde aparece uno de sus tíos, Fabio Ochoa Restrepo, quien le infunde una nueva misión: estar encubierto como un estudiante pero manejar los negocios de narcotráfico, contribuyendo en la elaboración de redes que permitieran el tráfico de coca. De hecho, a Juan David se le atribuye uno de los primeros delitos de tráfico de coca en la Unión Americana, donde introdujo 550 kilos de coca mediante una red maquinada con el nombre de La Mina. Sería entonces donde comenzó a elaborar un plan que necesitaría hacer una red de negocios, y qué mejor que su propia familia, o en este caso sus hermanos. Otros hilos que tejían la red. Fabio se encontraba en 1970 como estudiante viviendo en Miami, Florida, cuando su hermano lo contactó para incursionar en el negocio del narcotráfico. Todo parecía ir muy bien cuando en 1979 fueron investigados por el tráfico de 550 kilos de coca. Pequeño visionario. Jorge Luis llegó inicialmente a Texas en la década de los 70, donde fue reconocido como chalán. Posteriormente se fue a Miami, donde inició con la creación de la red de distribución dentro de Estados Unidos, situación que dio inicio al famoso título del Cartel de Medellín. De acuerdo con algunos historiadores, se especula que Jorge Luis Ochoa era la mente maestra detrás del Cartel de Medellín, y en algunos casos se dice que fue reconocido por Pablo Escobar como uno de sus patrones. Regreso a Colombia. Tras los incidentes de 1979 ocurridos con la ley de Estados Unidos, los hermanos Ochoa regresaron a Colombia con la finalidad de poder continuar con el negocio de distribución de coca. Sin embargo, ya estaban en el radar de la ley estadounidense y también necesitaban un comerciante que les permitiera acceder a la pasta de coca de manera sencilla. Es aquí donde aparece Pablo Escobar, quien se encontraba llevando a cabo un negocio ilícito de distribución de coca que le permitiera traficar en Estados Unidos, pero el problema de era que, aunque tenía acceso al producto, no contaba con una inversión lo suficientemente consistente que le permitiera crecer. Entonces nace la sociedad entre los hermanos Ochoa y Pablo Escobar. Por otro lado, apareció Carlos Leder, quien buscaría la manera de ingresar la mercancía a Estados Unidos, mientras que Jorge Luis y Fabio Ochoa plasmarían rutas efectivas para la rápida distribución y la creación de negocios alternativos que permitieran el lavado de dinero ganado por el narcotráfico. Nacimiento del cartel. Tras el éxito de la distribución de mercancía en Estados Unidos, rápidamente fueron reconocidos como los mágicos,
por su rápido crecimiento económico al punto de ser mencionados en la revista Forbes, al igual que Pablo Escobar. El lavado de activos de los hermanos Ochoa y la distribución de mercancía hizo que otros grupos al margen de la ley pusieran sus ojos en estos, lo cual llevó a que el 12 de noviembre de 1981 Marta Nieves fuera secuestrada por el grupo M-19, abriendo puertas a una nueva guerra. 1.000.000 de razones. El grupo M-19 pidió $1.2 millones por la vida de Marta Nieves, lo cual detonó en el enojo de los hermanos Ochoa y el cartel de Medellín. Esto implicó la creación de un nuevo grupo que contrarrestaría posibles secuestros a miembros importantes del cartel, el Grupo Más, donde participaron integrantes del ejército, petroleros y otros narcotraficantes con la finalidad de evitar ser secuestrados o extorsionados por otros grupos delincuenciales. Esto se llevó a cabo el 1 de diciembre de 1981 en el Hotel Intercontinental de Medellín. El Grupo Más se fundó con un ejército de 2.230 hombres y un patrocinio de 446 millones de pesos. El Grupo Más se abrió paso mediante torturas a varios miembros del M-19 hasta llegar al nombre de Gabriel Bernal Villegas. Entonces secuestraron más de 25 personas, entre ellos su esposa Marta Correa Velázquez. A raíz de esto, Marta Nieves fue dejada en libertad 92 días después de su captura, atada de pies y manos frente al periódico El Colombiano. Guerra estratégica. A pesar de pertenecer a uno de los carteles más sanguinarios de la historia de Colombia, los hermanos Ochoa tienen la reputación de haber tomado represalias violentas en muy pocas ocasiones. Por ejemplo, su poca participación violenta en la guerra de carteles, pues a pesar de pertenecer técnicamente, su participación estaba involucrada en enriquecimiento y lavado de activos. Sin embargo, históricamente son partícipes de la creación de grupos paramilitares a los cuales se les atribuye las 94.758 muertes que ha dejado el conflicto armado entre 1958 y el año 2018. El inicio del fin. Con la muerte de Lara Bonilla, los operativos que buscaban dar con la captura de los narcotraficantes en Colombia se hizo más intensa. A raíz de esto nació el grupo de los extraditables, donde el cartel de Medellín manejaba el lema de "Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos". Ante esto, los actos violentos se vieron intensificados, pues Pablo Escobar se encargó de hacer una guerra contra el cartel de Cali y a su vez contra el gobierno colombiano, las FARC y el M-19. Los hermanos Ochoa ante esto manejaron cierta distancia, pero no podían ocultar estar implicados en todos estos actos, pues pertenecían al cartel de Medellín. La caída de Jorge Luis Ochoa. Jorge Luis Ochoa fue detenido 2 veces antes de su entrega ante las autoridades. En noviembre de 1984 por tráfico de reses en India en compañía de Gilberto Rodríguez Orejuela y Juan Mata Ballesteros. Sin embargo, fue dejado en libertad. El 21 de noviembre de 1987 nuevamente fue capturado cerca del Cerrito Valle de Cauca, donde murió su ex socio Rafael Cardona Salazar. Sin embargo, este fue dejado en libertad 27 días después, presuntamente debido a amenazas que lanzó Pablo Escobar contra el Estado, donde indicó que habría graves consecuencias para el gobierno donde Jorge Luis fuera extraditado. El cartel de Medellín se desmoronó fácilmente con la caída de los negocios de Pablo Escobar, lo que conllevó a que el presidente César Gaviria creara la política de sometimiento a la justicia, una ley que evitaría la extradición de los narcotraficantes a cambio de su entrega y confesión de delitos. Fue por eso que el 15 de enero de 1991, Jorge Luis Ochoa se entregó a las autoridades colombianas, negociando con el Estado, obteniendo una condena de 8 años y 4 meses. Sin embargo, salió a los 5 años y 5 meses debido a rebajas de pena por buena conducta, saliendo de la cárcel el 5 de julio de 1996. La caída de Fabio Ochoa. Tras la caída del cartel de Medellín, Fabio se entregó en 1991 y recibió los beneficios de la ley de sometimiento a la justicia. Este estuvo detenido en la cárcel de Itagüí y salió en el año 1996. Sin embargo, en 1997 a 1999, él continuó con la distribución de cocaína,
siendo condenado en 1999 a 30 años de prisión por traficar más de 30 toneladas de coca por mes en el transcurso de los años mencionados. Este fue capturado el 13 de octubre de 1999 en una operación llamada Milenio, donde se le adjudicaron los cargos de trata de personas, tráfico de estupefacientes y lavado de activos. El 3 de diciembre de 2024 fue puesto en libertad tras buen comportamiento, donde fue deportado a Colombia el 23 de diciembre de 2024. Actualmente se encuentra en libertad. Aunque se sabe muy poco de él, se caracteriza por aportes e invención en la tecnología de energías renovables en un grupo empresarial. La caída y muerte de Juan David Ochoa. Compartió el mismo destino que sus hermanos al rendirse ante la justicia y fue puesto en libertad en 1996. Después de su libertad se sabe muy poco de él, pues se indica que de acuerdo con fuentes historiadoras que participó de negocios lícitos y empresariales de los cuales no se menciona mucho. Sin embargo, el 25 de julio de 2013 falleció a causa de un ataque al corazón. Datos curiosos. Uno de los procesos legales que quedó en incertidumbre en 1986 fue el del informante Barry Seal, quien falleció semanas antes de testificar contra Jorge Luis Ochoa. Fabio Ochoa se dedicó a la crianza de caballos, donde se le vio algunas veces en una chalanería cerca del Poblado en Medellín. La condena de Juan David fue considerada para muchos doctores de la ley como demasiado corta, pues se le consideraba la mente maestra de las acciones criminales cometidas por parte del cartel, sin contar que al morir se llevó a la tumba mucha información relevante que pondría fin a muchas preguntas referentes al cartel y su modo de operación. El legado de los hermanos Ochoa tristemente es de las personas que encontraron negocios alternativos que parecían ser caminos fáciles al éxito y terminó manchando la historia de todo un país. Pues después de esto, los grupos al margen de la ley han tomado fuerza, tales como el paramilitarismo, sin contar la forma en la que se ha disparado el narcotráfico y que a la actual fecha los grupos subversivos son los que tienen poder sobre este. Serán amados por muchos y recordados con odio por otros, en especial por aquellos que fueron víctimas de sus estrategias para hacerse con el poder de la distribución de mercancía en el país y en toda América. Agradezco mucho a los que se quedaron hasta el final de este video. No olviden dejar su like, comentar y compartir, ya que de este modo me colaboran bastante. Y me gustaría que dejaran en la caja de comentarios qué historia les gustaría oír para un próximo video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.